Bueno, buenas tardes nuevamente, ¿sí? Para todas y para todos. En este día viernes, último día de la GEFAD Virtual 2020, es un placer encontrarnos nuevamente para los que estuvieron en las charlas anteriores del día, o para los que es la primera charla del día. Eh, Agradecer la presencia de cada uno de ustedes. En este caso vamos a estar hablando, ¿sí? En realidad nuestro disertante, nuestro querido disertante, nos va a estar ilustrando acerca del aporte de la fuerza rápida a la resistencia especial en deportes de equipo, a cargo del licenciado Martín Traversi, ¿sí? Pero antes de pasar al tema en particular, les pido permiso, si me dejan agradecer, ¿sí? Al Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional de La Matanza, con el cual estamos llevando a cabo esta organización de las Jornadas de Educación Física y Actividades Deportivas, edición 2020. Agradezco la presencia de nuestro presidente del Centro de Estudiantes, Ignacio Fernández. Agradecer a las autoridades de la Universidad Nacional de La Matanza, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, a la Coordinación de Educación Física y a nuestro querido coordinador, el licenciado Martín Pérez Rodríguez, que también lo veo por ahí. Muchísimas gracias por siempre colaborar con nosotros y bueno, en esta búsqueda de la excelencia de nuestra carrera y de la universidad. Veo docentes ahí reconocidos, ¿sí? Déjenme agradecer también a las autoridades del Departamento de Ciencias de la Salud, a la Coordinación de Deportes de la Universidad Nacional de La Matanza, a FEDUA, Federación del Deporte Universitario Argentino, a FEPTA, a la Federación de Profesionales del Deporte Argentino, a la Dirección de Bienestar Estudiantil, a las Olimpiadas Especiales Argentinas, ¿sí? Todos ellos son parte también de la organización y nos brindan su apoyo para que esto se pueda llevar adelante, ¿sí? Bueno, a cada uno de los disertantes que comparten humildemente su conocimiento, ¿sí? Agradecerles en nombre de toda la organización y también agradecerles a cada uno de ustedes, ¿sí? Los participantes que se interesan por venir a escuchar estas charlas, por capacitarse y por no bajar los brazos sobre todas las cosas en un contexto complicado que nos toca vivir, pero acá estamos para capacitarnos y para hacer más grande a nuestra universidad y a nuestra carrera en particular de educación física que tanto queremos. Pasados los agradecimientos, eh, me toca presentar a nuestro disertante, a Martín Traversi, ¿sí? Él es profesor universitario de educación física recibido en la Universidad Nacional de La Matanza, como así también licenciado en educación física por nuestra Casa de Altos Estudios, preparador físico especializado en fútbol por APEFA, entrenador deportivo por el Instituto del Deporte, ¿sí? Tiene experiencia profesional nacional e internacional. A nivel nacional fue preparador físico de la primera del Deportivo Merlo, como así también de sus categorías juveniles, preparador físico de la selección universitaria, de fútbol de la Universidad de La Matanza, ¿sí? En cuanto a la experiencia internacional, fue preparador físico de los selectivos del Club Atlético Boca Juniors en los torneos internacionales Waten Future Champions en Sudáfrica 2009, Copa Independencia del Bicentenario Sub-18 del año 2010 en México, Copa Comunidad de Madrid, torneo Sub-18 2010 España. Voy nombrando algunas, ¿sí? Porque hay un montón de estas experiencias internacionales de Martín. Copa Bellinzona Sub-20 del año 2012 realizada en Suiza, la Copa Chivas Sub-18 del año 2016 en México, Copa, esta me va a costar un poco, Waifan Cup del año 2019 en China, estuvo en Qatar, estuvo por todo el mundo, Martín Traversi, envidia sana te tenemos, y bueno, también actualmente se desempeña como docente de la Cátedra de Fútbol de la Universidad Nacional de La Matanza,
como así también es docente de la cátedra de la licenciatura en Educación Física del Seminario de Tecnología Deportiva, docente de preparación física en el Instituto Ferrocarril Oeste, docente de preparación física en APEFA, y preparador físico del fútbol juvenil del Club Atlético Boca Juniors. Me faltaron un montón de cosas, pero estaríamos nombrando simplemente el currículum de Martín, y me parece que también es importante escucharlo a él para que transmita su conocimiento, agradecerle de todo corazón, no solamente por la predisposición, sino también por la humildad que tiene para acercarse y para colaborar con nosotros durante todo el transcurso del armado de esta disertación. Bienvenido Martín, los dejo con él y bueno, que lo disfruten y a disfrutar de los últimos momentos de esta GEFAD 2020. Muchas gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias Ariel por tus palabras. Agradecerle a todos y a cada uno de ustedes por estar presente y ocupando este tiempo en la formación, y más allá de algunas titulaciones que mencionó Ariel para conmigo, el principal rol que uno tiene es la docencia, y por tal motivo el hecho de compartir conocimiento que se puede adquirir a través de las diferentes cátedras o cursadas que uno va transitando, se lo dio la experiencia a lo largo de estos años de labor dentro de un campo de juego. Así que les agradezco a todos y a todas el tiempo. Previo a comenzar con esta cúmulo de actividades que vamos a plantear y situaciones que vamos a plantear con la temática en cuestión, me gustaría agradecer a las autoridades de la universidad, a su rector Daniel Martínez, al Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales, al decano, el doctor Fernando Luján Acosta, a la vicedecana María Victoria Santórsola, a la secretaria administrativa, la licenciada Cristina Esterla, a la coordinación de educación física, bajo el magíster Martín Pérez Rodríguez, Sergio Beruti, Nicolás Bianco, que además de ser compañeros de trabajo son amigos y frutos de la Universidad Nacional de La Matanza, también a la Coordinación General de Deportes, al Centro de Estudiantes y por sobre todas las cosas a ustedes, los alumnos, los que tienen esa actividad incipiente de seguir generando recursos y medios para que el alumnado vaya incrementando sus conocimientos a partir de esta semana intensiva de charlas magníficas que han organizado. Pero por sobre todas las cosas a todos los que están acá presentes, que sin ellos nosotros no podríamos ser docentes. Así que les agradecemos enormemente el tiempo, y para mí es un orgullo. Ya el año pasado me habían invitado, no pude estar presente porque tuve que viajar con el club, y bueno, este año cuando me llegó la invitación, automáticamente ni lo dudé, sí, vamos para adelante, tratar de contarles un poco aquellas cosas que fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, y como les decía, es un orgullo verlos a muchos de ustedes que fueron alumnos de la cátedra, alumnos de seminario de fútbol, pero por sobre todas las cosas ver que yo, por ejemplo, veo ahí a Nico Galicio, que, que fue alumno y a su vez compañero de trabajo, a Matías Brites, a Jairo, a Osvaldo, un montón de gente que la universidad me hizo conocer y me hizo hacerlos partícipes de mi familia, porque la amistad en realidad pasa a ser la familia de uno, ¿no? Así que ese eslogan que en el año 97 comencé a transitar, a donde decía Camilo efectos de años de estudio y de experiencias recibidas, así que me gustaría, a partir de dudas que se vayan forjando, se vayan generando, ir escuchándolos también a ustedes, porque es la única forma que tenemos nosotros los docentes de seguir incrementando nuestro conocimiento a partir de las dudas que se van generando por las preguntas que ustedes van manifestando. ¿De acuerdo? Así que Martín, discúlpame, una aclaración antes de que empiece, ¿sí? Los chicos que quieran ir haciendo preguntas, es algo que me olvidé de mencionar, se tienen que ir anotando, ¿sí? En el chat y se van ordenando, ¿ok? A medida que vayan surgiendo las consultas, para después de la disertación de Martín, obviamente abrir
ese espacio al debate, a las preguntas, que Martín nos pueda llegar a responder. Simplemente eso. Gracias. Bárbaro. Bueno, compartimos pantalla y arrancamos. Bueno, la titulación de la charla de hoy está vinculada al aporte de la fuerza rápida en cuanto a la mejora de la resistencia especial de los deportes de equipo. No voy a hacer hincapié en algunas cosas particulares de otros deportes porque realmente desconozco, ya que mi formación está directamente ligada al deporte fútbol, así que si bien voy a manifestar algunas cosas particulares, puntuales, de las diferentes disciplinas deportivas, voy a abordar la temática relacionada con algunas cuestiones que se van manifestando en el quehacer cotidiano del deportista que juega esta disciplina fútbol, o la deportista, ¿no? Pero ustedes tranquilamente lo pueden trasladar a su disciplina en la cual conviven a diario, en la cual transita desde el punto de vista laboral y en la cual por ahí mamaron desde pequeños o pequeñas a lo largo de la práctica deportiva, ¿no? Entonces, previo a comenzar la temática, me gustaría dejar esta pregunta ahí latente para al final de la charla poder responderla o que ustedes le encuentren la respuesta adecuada. ¿Cuál es la fuerza que deberíamos entrenar en nuestros deportistas que se manifiesta en deportes de características acíclicas, deportes en donde la percepción motora y las conductas socioafectivas dentro de un campo de juego tienen innumerables situaciones que se van presentando y manifestando y que tenemos que afrontar la posibilidad de poder darle respuestas a esas manifestaciones, a los efectos de poder potenciar, tanto desde el punto de vista técnico como táctico, como así también desde el punto de vista físico, porque en realidad nuestro rol como preparadores físicos o como profesor de educación física que se desarrollan en una disciplina deportiva es ni más ni menos que potenciar sus virtudes para que puedan expresar desde el punto de vista técnico lo mejor de cada uno de los deportistas dentro del campo de juego, a los efectos de poder intentar vencer al contrario en cuestión, ¿de acuerdo? Vamos a buscar la flechita. Bien, entonces, para poder entender cuál es la fuerza que nosotros vamos a precisar, entrenar o desarrollar en nuestros deportistas, tenemos que primero hacer un análisis general de las acciones competitivas. Y yo acá en la primera filmina hago referencia a un estudio realizado por Enrique Antivero y Ciro Vargas, un mendocino que se encargó de estudiar y las diferentes manifestaciones o demandas energéticas en los diferentes deportes, en cuestión de qué es lo que sucede dentro de un campo de juego cuando el deportista empieza a competir. Y todas, consecuentemente, han coincidido en que un escaso porcentaje del tiempo en el cual ese deportista está relacionándose en la modalidad deportiva lo realiza a una intensidad superlativa, sumamente intenso. Y consecuentemente estas intensidades hacen referencia o se emparejan con las acciones determinantes de cada una de las disciplinas deportivas. Las acciones a donde el deportista es capaz de poder vencer a través de su experiencia biomecánica, de sus características psicomotoras, y prevalecer desde el punto de vista físico a las situaciones de duelos individuales, ya sea ofensivos como defensivos, ¿no? Entonces, hacemos una referencia ahí general de algunas distancias recorridas dentro de un partido en las diferentes disciplinas, ya sea el básquet, el futsal, el handball, el rugby, el hockey, pero vamos a hacer o introducirnos en cuestiones vinculadas más a lo que uno maneja a diario, que es el deporte fútbol. Entonces, cada uno de ustedes, como dije anteriormente, debería hacer una relación directa con el deporte en el cual convive. En lo que respecta a un partido de fútbol, todos sabemos que desde el punto de vista reglamentario, el tiempo en el cual se dispone para esta competencia oscila entre 90 y 95 minutos, pero lo que tenemos que detenernos a visualizar es la cantidad de tiempo de juego efectivo en el cual que se están dentro de estos 90 minutos que uno está manifestando, ¿no? Entonces, en las grandes ligas, por ejemplo, hoy que comenzó a jugarse la Champions en una instancia definitoria,
aproximadamente oscila entre los 55 y 60 minutos de juego efectivo. O sea, juego efectivo hago alusión al momento en que la pelota está viva, que empieza a desarrollarse el juego. El resto del tiempo es un tiempo perdido en diferentes situaciones que se van presentando a lo largo de la competencia, ya sea pelota fuera, situación de lesión, situaciones de balón parado y demás. Obviamente, cuanto menor es la calidad de la competencia, este juego vivo va disminuyendo. En el fútbol argentino oscila entre 45, 50, 55 minutos como máximo aquellos grandes equipos, pero es un dato a tener en cuenta los efectos de poder después planificar hacia dónde vamos a direccionar nuestro entrenamiento en cuanto a esta cualidad, ¿de acuerdo? En cuanto a esta exigencia. Entonces, dentro de esos 60 minutos nos encontramos que estadísticamente el futbolista recorre aproximadamente entre 10 y 12 kilómetros. Repito, cada disciplina deportiva tendrá su especificidad en función también de su reglamento, ¿no? El futsal, como muchos saben ustedes, se juega a reloj parado, por tal motivo hay otras demandas energéticas dentro de ese deporte, lo mismo en el básquet, en el rugby, bueno, cada una de las modalidades deportivas tiene su especificidad que está vinculada al deporte en sí mismo, pero también al reglamento, ¿de acuerdo? Entonces, dentro de esos 10 a 12 kilómetros, tendríamos que empezar a descubrir qué es lo que sucede, qué es lo que hace ese deportista dentro de esa cantidad de metros recorridos, a los efectos de poder entender fisiológicamente cuáles son las características del deporte, ¿no? Entonces, el 17% de este cantidad de metros recorridos nos encontramos que el deportista permanece inmóvil. El 40% lo hace caminando, trotando o deambulando dentro del campo de juego a baja intensidad, mientras que el 35% de esa cantidad de metros recorridos lo hace desplazándose a una velocidad media alta. Y el dato significante es este dato chico, pequeño que encontramos acá, en donde nos dice que el deportista transcurre un corto periodo de metros, un corto periodo de tiempo, una escasa cantidad de metros a su máxima velocidad de presión. Si nosotros haríamos un análisis y nos abocábamos tal vez a la década del 90, nos encontramos con metodologías de entrenamiento en donde direccionaban la mayor cantidad del tiempo en generar situaciones vinculadas con carreras de media a baja intensidad prolongadas en el tiempo. La cuestión es que el deporte ha ido mutando, como el otro día escuchaba en la charla del profe Pochini, el gimnasta mutó de la década del 70 a los años actuales. Bueno, el deporte de fútbol también ha mutado en su preparación, por tal motivo también mutó en su demanda energética. Entonces, dentro de este escaso periodo de tiempo nos encontramos que se representan las acciones más significativas para con el juego, aquellas acciones que le van a dar sustento a la posibilidad de poder contrarrestar lo que el rival te está ofreciendo, ¿de acuerdo? Así que tengamos en cuenta este dato como referencia para entender lo que viene después. En esta diapo, lo que les muestro es a través de un monitoreo de una de las categorías del club en la cual trabajé el año pasado, es cuáles son las distancias estas promedios y en función de algunas situaciones que nosotros evaluamos. Por ejemplo, en el primera instancia es la cantidad de metros por minuto que el futbolista recorre, ¿no? 102 metros por minuto es aproximadamente como promedio. Hago un parate acá, en esta situación, en esta gráfica que vemos a lo largo de 13 partidos, 13 situaciones de competencia, están los 10 jugadores que iniciaron la competencia y no están discriminados aquellos que han sido sustituidos. Por tal motivo, el promedio disminuye a los efectos de que aquel jugador que jugó 60 minutos está dentro de esta estadística. La realidad es que tendríamos que hacer la estadística por los 7 jugadores que no fueron sustituidos, ¿verdad? Que son de los 10 que fueron monitoreados. Pero para entender un poquito de lo que estamos hablando, 102 metros por minuto recorre el partido dentro de esos 90 minutos de juegos, dentro de esos aproximadamente 60 minutos vivos. En este caso dio un total de 9.297 metros. En lo que respecta al player load, que es la carga física o neuromuscular dentro de un partido de un valor cercano a los 900, y a partir de ahora empezamos a discriminar intensidades vinculadas a su locomoción, a capacidades vinculadas con la capacidad con las situaciones que tiene ese deportista de locomocionar dentro del campo de juego. Y vemos distancias o velocidades que van de los 0 a los 10 kilómetros, recorrió aproximadamente 5.000 metros,
velocidades de 10.01 a 16 kilómetros por hora, 2.400 metros aproximadamente. Así sucesivamente va disminuyendo a medida que va incrementándose la intensidad con la cual el futbolista se desplaza, llegando a una velocidad máxima de aproximadamente 160 metros, dando un porcentaje de alta intensidad de aproximadamente el 15% del juego, tomando como alta intensidad aquellas intensidades que superan los 19 kilómetros por hora, los 18, 19 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos alusión a este 15%, a los efectos de poder encontrarle solución a la problemática específica del deporte de fútbol, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la característica en este caso del fútbol? Lo que dijimos anteriormente, ustedes le van a buscar respuesta a la característica del vóley, del handball, del rugby, ya sea para sexo masculino como también para sexo femenino, ¿no? Entonces, en la afirmación decimos que el fútbol se caracteriza por episodios de juegos breves, de intensidades máximas relevantes, movilizando fundamentalmente en estas intensidades la cualidad física fuerza y la cualidad física velocidad. Asociadas a estas, aparecen periodos de intensidades variables, submaximales, que actúan de soporte solicitando preferentemente la cualidad física resistencia. Entonces, estas tres cualidades físicas determinantes en el deporte aparecen en sus diferentes estamentos y cada una de ellas tiene su relevancia y su importancia a la hora de llevar a cabo el desarrollo de cada una de las mismas, ¿de acuerdo? O sea, la resistencia aeróbica va a estar seguramente relacionada a poder sostener los niveles de potencia aeróbica que le permitan a este sujeto poder sostener durante mayor cantidad de tiempo esta sucesión de esfuerzos relevantes para con el juego, que están asociados a conductas vinculadas con la fuerza y la velocidad, ¿de acuerdo? Con esto no quiero decir que la resistencia no es importante, sino que hay una de las capacidades de resistencia, en este caso la potencia aeróbica, me va a permitir a mí, que soy entrenador de fútbol, que ese futbolista sea capaz de perdurar en el tiempo estas acciones determinantes y a su vez que sostenga la calidad de estas acciones. Y en realidad ese es nuestro fin, que el deportista sea capaz de cada una de las acciones en la cual participe, pueda decidir de la mejor forma, a expensas de estar desde el punto de vista físico de la manera más lúcida posible, y a su vez que pueda ser capaz de generar acciones de calidad, acciones que sean relevantes para con la situación que se plantea, ¿de acuerdo? Entonces, llegamos a la primera pregunta. ¿Cómo puede ser que un deportista que se prepara durante toda la semana no pueda ser capaz de sostenerse durante 90 minutos, recorrer aproximadamente entre 10 y 12 kilómetros? Bueno, evidentemente hay una pata de la mesa que no le estamos prestando atención, y es a donde vamos a abordar la temática del día de hoy, ¿no? Entonces, las demandas adicionales que se presentan en el juego subestiman seguramente la energía gastada dentro de esos 12 kilómetros. ¿Y cuáles son estas demandas adicionales y determinantes? ¿Por qué es muy importante saberlas, reconocerlas? Porque a partir de aquí nos va a permitir a nosotros introducirlas en nuestro proceso de entrenamiento. O sea, la fuerza en el fútbol no es lo mismo que la fuerza en la halterofilia, no es la fuerza del pesista. La fuerza en el vóley no es similar a la fuerza del fútbol. Por tal motivo es muy importante reconocer los patrones motores de cada una de las disciplinas deportivas con las cuales nosotros convivamos, ¿de acuerdo? Entonces, en el fútbol las demandas adicionales y determinantes se ven reflejadas a partir de, por ejemplo, las continuas rupturas de inercia que se producen en el juego, las continuas aceleraciones, desaceleraciones, los innumerables cambios de dirección que muchas veces van en contraposición de una conducta motora fina, como puede ser la que vemos en esa imagen. Bueno, el tipo cambia de dirección y modifica todo su accionar motor a partir de diferentes situaciones que se ponen en manifiesto, ya sea la oferta que le produce la marca, ya sea la inferioridad numérica y un montón de innumerables situaciones que se van presentando a lo largo de la competencia, ¿de acuerdo? Y a su vez, cada una de ellas es diferente a cualquier otro patrón motor que haya realizado, ya sea en el entrenamiento como en la competencia misma, ¿de acuerdo? Las continuas caídas
y la rápida recuperación de la posición vertical, el tipo se cae y tiene que seguir jugando, la chica se cae y tiene que seguir participando de la acción y tiene que levantarse y tiene que confrontar, porque un soldado menos dentro del campo de juego es uno menos para la batalla, y ya dejar al equipo con uno menos es mucha desventaja. Por tal motivo hay que seguir y hay que participar rápidamente de una acción, ¿no? Los microtraumatismos que se van suscitando a lo largo del juego. Los deportes que mencionamos son todos deportes de contacto, salvo tal vez el vóley, en donde tiene sus propias limitaciones motoras a partir de una caída, a partir de saltar y bloquear y caer con el compañero y pisar mal y demás, en donde tiene que seguir participando en función de una limitación motora que le produjo tal vez una contusión, como puede ser estas dos entradas que estamos viendo acá, como también los continuos forcejeos que se llevan a cabo a través de la disputa del balón, y el propio estrés psíquico que se va generando a través de la competencia. Todos recordarán esta imagen en una final de una Copa del Mundo, en donde uno de los mejores jugadores de la década y del momento, que fue Zinedine Zidane, un jugador de características técnicas superlativas, no pudo soportar dentro de ese plano competitivo una acción que en ese momento le presentó un jugador italiano como puede ser Materazzi, ¿de acuerdo? El tipo reaccionó de una manera inadecuada, terminó dejando a su propio equipo con un jugador menos. Entonces, todo este tipo de cuestiones van produciendo un desgaste energético y van imposibilitando un accionar fino. Por tal motivo, nosotros deberíamos introducir en nuestras sesiones de entrenamiento factores que están asociados a estas situaciones que estamos presentando. Obviamente, lo único, a mi entender, y esta es una opinión personal, que no vamos a poder introducir dentro de nuestra sesión, es situaciones similares como las que estamos manifestando acá. El estrés psíquico de la competencia es imposible de reproducir en cualquier situación presentada por cada uno de los entrenadores que conozco a nivel mundial, porque lo que sucede en la competencia es casi imposible de reproducir en el entrenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, lo demás sí debe estar presente, debe haber ruptura de inercia, debe haber continuas aceleraciones y desaceleraciones, debe haber continuos cambios de dirección, debo empezar a trabajar con continuas situaciones de enfrentamiento, ya sea 1 versus 1, 2 versus 1, 2 versus 2, a donde se produzcan forcejeos y yo tenga que resolver a partir de la incomodidad biomecánica que me produce el tercero, en este caso el oponente, ¿de acuerdo? Como concepto inicial. Entonces, a partir de entender estas demandas adicionales que se presentan en el juego, vamos a empezar a describir esas tres cuestiones físicas que fuimos proponiendo al principio, como ser la fuerza, la velocidad y la resistencia, y vamos a empezar al revés, ¿no? Vamos a empezar por la resistencia para entender hacia dónde vamos a direccionar esta resistencia que necesitan los deportes de características acíclicas, ¿de acuerdo? Pero me parece oportuno, en este caso, mencionar una definición de resistencia general planteada por Grosser, donde la define como la capacidad física y psíquica de soportar el cansancio frente a esfuerzos relativamente largos, y o la capacidad de recuperación rápida después de estos esfuerzos, retrasando o intentando retrasar la aparición de la fatiga y acelerando los procesos de recuperación para poder seguir realizando estos esfuerzos que yo mencionaba anteriormente. Clasificándola en función de qué, en función del esfuerzo, corta, media o larga duración, en función de la cantidad o paquetes de grupos musculares que participen en esa actividad, general o local, en función del sistema energético preponderante, sistema energético aeróbico, anaeróbico, en función de la relación que tiene la resistencia con las otras cualidades físicas, resistencia a la fuerza, resistencia a la velocidad, y por sobre todas las cosas en relación al nivel de especificidad, la resistencia general o la resistencia especial, que es a donde vamos a hacer mención en breve, en la próxima filmina. La resistencia especial es una resistencia propia y característica de cada uno de los deportes con los cuales nosotros vamos a convivir. Por eso es muy importante tener en cuenta y reconocer cuáles son los patrones motores que se reproducen mayor cantidad de veces en el deporte en cuestión. ¿De acuerdo? La resistencia en deportes de equipo debe estar relacionada a la estructura del rendimiento deportivo. Es por eso que se debe considerar la especificidad y particularidad de la competición y no asumir un entrenamiento universal de dicha cualidad. ¿Por qué hago referencia a esto? Y bueno, porque si nosotros hacemos lectura también tal vez de bibliografía de la década del 90, eh, no existía todas estas posibilidades tecnológicas en las cuales hoy estamos inmersos y conviviendo y que
nos traen la posibilidad de poder acercarnos a las bibliografías de índole internacional. La resistencia a la cual nosotros nos abocamos era aquella que podíamos llegar a leer de algún libro de atletismo. En este caso me tocó, cuando terminé el profesorado, empezar a trabajar ya rápidamente en la preparación física de fútbol y bueno, lo primero que hice fue ir y leer el manual de nuestro queridísimo profesor Ejedus, ¿no? Entonces empecé a direccionar esas capacidades de resistencia que uno leía de esa bibliografía a tratar de direccionarla al deporte fútbol, que tiene su especificidad, su particularidad y que difiere enormemente de la resistencia de un atleta, ¿no? Entonces por eso hacemos mención a no asumir el compromiso o no interrelacionar con el famoso entrenamiento de la resistencia de características universales, ¿de acuerdo? El que va a estimular, tal vez, a lo largo del tiempo, acciones que no tienen nada que ver con la actividad competitiva con la cual estamos desarrollando, ¿de acuerdo? La resistencia especial, en este caso, y es a donde nos vamos a detener a pensar algunas cuestiones importantes. La resistencia especial, en el fútbol en este caso, es la capacidad de poder realizar esfuerzos de corta duración, de muy alta intensidad, asociados con periodos de baja intensidad. Y estos esfuerzos sostenerlos intermitentemente durante el tiempo que dura la competición. Entonces acá aparecen algunas terminologías muy importantes a nuestro entender. Primero, esfuerzos de corta duración y de alta intensidad. Si nosotros nos detenemos a pensar con qué cualidad física están relacionadas estas dos palabras, directamente lo vamos a direccionar con respecto a la cualidad física fuerza, a la cualidad física velocidad, porque no existe movimiento alguno si no viene precedido de una contracción muscular, y si ese movimiento está vinculado con acciones de alta intensidad y de corta duración, evidentemente la característica física fuerza empieza a jugar un papel preponderante en cada una de las acciones deportivas en las cuales nosotros tratemos de vencer a la resistencia que te ofrece el rival. ¿De acuerdo? Y aparece otra terminología que es importante a lo largo de la charla, que es el término intermitente. Aparece desde el punto de vista intermitente. ¿Y por qué intermitente? Y porque en deportes como el fútbol, por ejemplo, mientras un futbolista está realizando acciones de alta intensidad o una futbolista está realizando acciones de muy alta intensidad, en otro sector del campo de juego hay una futbolista o un futbolista que se están movilizando, recuperándose de un esfuerzo anterior para poder ocupar un espacio, para poder solucionar problemas vinculados con la táctica de conjunto que le permiten recuperarse. ¿De acuerdo? Entonces, estos esfuerzos se van repitiendo de manera intermitente durante el transcurso de estos 90 minutos de juego. ¿Qué nos restaría definir? Bueno, ¿cuál es el tiempo significativo en los cuales estas acciones cortas e intensas se producen? Bueno, en el caso del fútbol, las acciones más repetitivas no superan los 15 segundos, mucho más abajo también. Acciones cortas, intensas, explosivas, rápidas, que están relacionadas con frenos, arranques, aceleraciones, desaceleraciones, que no superan esa cantidad de tiempo, ¿de acuerdo? Con un tiempo prudencial de pausa y para nuevamente estar preparado para poder contrarrestar o tratar de resolver alguna cuestión ofensiva en lo que te está proponiendo el juego. Entonces, a tener en cuenta estas acciones que nosotros mencionamos. Entonces, llegamos y abordamos a la primera conclusión. Entonces, si las acciones más significativas para con el juego son cortas, veloces y explosivas, la resistencia a la cual nosotros vamos a hacer mención o vamos a abordar va a ser aquella que me permita soportar esa sumatoria de movimientos anaeróbicos que requiere el deporte fútbol, el deporte vóley, el deporte rugby, el handball y demás. Esa sumatoria de movimientos o de acciones anaeróbicas que van a ser importantes para poder darle respuesta a las situaciones que te va planteando ese deporte. ¿De acuerdo? Por tal motivo, el entrenamiento de la fuerza rápida vinculada con qué? Con la capacidad de acelerar, con la capacidad de desacelerar, con la capacidad de frenar, con la capacidad de cambiar de dirección, y el cúmulo de actividades motoras variadas combinadas con acciones propias del juego serían una ayuda grande para poder incrementar este cúmulo
vinculado con la resistencia especial. Y acá aparece otra terminología, a mi entender, de vital importancia, que es el cúmulo de actividades motoras combinadas con acciones propias del juego. Entonces, cuando nosotros hablamos de habilidades motoras, parecería que solamente están vinculadas a la formación física básica, a la formación inicial del deportista. Y no es así, chicos y chicas. No es así. Está presente continuamente, porque el deportista se cae y se tiene que levantar rápidamente. El deportista rola a través de una caída y tiene que levantarse y darle respuesta desde el punto de vista motriz a lo que te presenta el juego. El deportista cambia de dirección continuamente, el deportista es desequilibrado en función de lo que te presenta la marca y tiene que seguir respondiendo. O sea que nunca el patrón motriz que se representa desde el punto de vista técnico es un patrón motriz fino, un patrón motriz sin oposición. Muy rara vez, muy rara vez. Generalmente se lleva a cabo como lo grafica esta imagen que estamos viendo ahí. O sea, dos personas que salen a disputar un balón, en este caso un balón aéreo, en donde se desacomodan a expensas de lo que el otro le está proponiendo y demás. Por tal motivo son cuestiones que nosotros tenemos que empezar a preparar. ¿De acuerdo? Por eso es muy importante. Y más aún en la realidad en la cuales conviven nuestros futuros alumnos. Nuestros alumnos conviven en una realidad completamente diferente, tal vez a la que convivía un alumno de hace 20 o 30 años atrás. ¿Por qué? Y bueno, por un montón de factores. Por ejemplo, no estaba presente esta demanda tecnológica que los aleja del antiguo potrero. Un factor podría llegar a eso. Otro factor es la cantidad de edificaciones variadas que hay por cada una de las cuadras, la cantidad de vehículos que hay en la calle, la inseguridad social. Entonces, ese chico que carece de ese estímulo que se llevaba a cabo de manera sistemática en infinidad de situaciones, tiene que estar inmerso dentro de nuestra estructura de movimiento, de nuestro accionar, dentro de nuestra educación sistemática o asistemática del deporte. Por tal motivo me gustaría reflejarlo esto a través de un video. Bueno, cómo a través de diferentes situaciones podemos ir introduciendo factores que estén vinculados con la motricidad, como así también con conductas variadas, en este caso relacionadas con el deporte. Entonces, mientras transcurre el video, espero que sea bien, les voy a ir narrando aquellas cosas que vamos viendo. En este caso ves una estación vinculada y desarrollada por 3 futbolistas, en donde mientras uno tiene y participa de la acción, esta acción que nosotros manifestamos recién de no más de 15 o 20 segundos, los otros 2 están teniendo pausas activas en cuanto al lanzamiento, pausas activas en cuanto al regreso, a la situación de carrera, o sea, esa densidad de esfuerzo y pausa, ¿de dónde la sacamos? Y bueno, de esa densidad que manifestamos anteriormente. El esfuerzo se reproduce durante no más de 15 segundos, esfuerzo de alta intensidad, y la pausa se lleva a cabo a veces a 2 o 3 puntos de lo que se realizó el esfuerzo. Entonces, a modo de ejemplo, si el esfuerzo lo hice de 10 segundos, muchas veces la pausa llega a 30 o a 40 segundos y tengo que volver nuevamente a participar. Entonces, esa densidad de esfuerzo-pausa tiene que estar presente en cada una de las acciones que nosotros estamos manifestando. Y a su vez agregarle estas conductas motoras, estas dificultades motrices que le van a permitir a ese futbolista, a ese deportista, convivir con acciones propias del juego. ¿De acuerdo? Espero haber sido gráfico con el video y de haberle dado una respuesta de lo visual a este concepto teórico que estamos mencionando, que esto es importante, ¿de acuerdo? Por otro lado, ¿no? Tenemos que empezar a direccionar y hablar de la fuerza propiamente dicha, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, la fuerza propiamente dicha, citado por Kramer en un libro escrito por García Manso, ¿de acuerdo? Nos dice que es la capacidad física fuerza es la capacidad neuromuscular que tiene un sujeto para vencer una resistencia. Y esta viene dado como resultado de la contracción muscular. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de la calidad de esa contracción muscular, voy a poder darle soluciones mejores o peores a la situación de fuerza que se presente. ¿De acuerdo? Entonces, esa calidad seguramente va a estar vinculada a la cantidad de situaciones que nosotros le vamos a ir desarrollando a lo largo de nuestras sesiones de entrenamiento a este deportista. Para tal fin, debería reconocer qué tipo de fuerza es la que necesita para poder direccionarlo rápidamente a que esa fibra muscular que necesito
se contraiga rápidamente o participe rápidamente de la acción para darle o brinde calidad a esa propuesta motriz que estamos mencionando. Por tal motivo me gustaría hacer mención a esta clasificación de tipos de fibras musculares, así a grosso modo, que nos presenta y vemos en muchas de las bibliografías, que el otro día también vi que describió el profe Bocchini, en donde presenta las fibras de contracción rápida y lentas, cada una con su particularidad, y es importante saberla y es importante reconocer este cuadrito, porque a partir del efecto positivo del entrenamiento voy a inervar una u otra fibra. No voy a poder producir esta conversión de fibras que a veces creemos. No voy a poder, un tipo que tiene fibras rápidas, no voy a generarle mayor cantidad de fibras lentas. No, lo que voy a hacer es estimular esas fibras rápidas para que pueda ser capaz de poder resolver rápidamente esa acción propuesta. Ahora, si esa persona, ese individuo, esa deportista que tiene una mejor predisposición en lo que respecta al tipo de fibra muscular vinculada con las fibras rápidas o explosivas, y yo lo único que genero son acciones repetitivas en el tiempo de baja intensidad, lo más probable que esté generando una adaptación motriz diferente para las demandas de ese deporte en el cual convive. Entonces, a modo de ejemplo, me pareció importante poder graficar las características de las fibras musculares y poder presentarlas para saber, a partir de los esfuerzos que voy introduciendo dentro de la sesión de entrenamiento, a dónde voy impactando. A dónde voy impactando. ¿De acuerdo? Bien, varios autores que se especifican en el entrenamiento de la fuerza nomenclan tres tipos de posibilidades como para entrenar la fuerza. Hay innumerables situaciones. Hoy en día está en boga la lectura de González Vadillo, el cual habla del entrenamiento de la fuerza en deportes de diferentes características, que la define muy bien. Yo acá tomé algunas definiciones importantes que hacen mención a las diferentes manifestaciones de fuerza que vamos a ir aplicando en el deporte, y después vamos a tratar de buscar cuál es la verdadera fuerza que debemos entrenar, ¿de acuerdo? Entonces, a modo de gráfico, o en la fuerza máxima, eh, dicen que es la mayor fuerza que puede desarrollar el sistema nervioso y muscular por medio de una contracción máxima voluntaria, la cual se correlaciona a la hora de entrenarse con porcentajes que la vinculan al 80 o al 100% de una repetición máxima. En el caso de deportistas que compiten en actividades como el fútbol, no es a veces tan importante hacer mejoras en cuanto a la fuerza máxima, sino hacer mejoras en cuanto a la fuerza útil. Entonces, a los efectos de poder graficar esto que estamos mencionando, vamos a ver un video en donde en este caso vamos a ver acciones unipodales de fuerza, que son de vital importancia también, desarrollar la fuerza, en este caso a través de una prensa horizontal, con un peso preestablecido que coincide al porcentaje que estamos manifestando, en una angulación específica en la cual muchas veces convive el futbolista que juega el fútbol, el deportista que juega el fútbol, y esta fuerza se corresponde o se correlaciona con algunas acciones vinculadas con situaciones de alta intensidad. En este caso vamos a ver una acción pliométrica, que ponen de manifiesto esa fuerza útil que yo necesito desarrollar, ¿de acuerdo? Vamos a ir adelantándolo para que ustedes puedan ver algunos ejemplos, ya sea de tren superior como también de tren inferior. Los medios a utilizar para poder entrenar la fuerza son variados. En este caso vemos máquinas fijas, pero no son los únicos medios. Estamos mostrando, puedo tranquilamente desarrollar la fuerza submaximal a partir de patrones de movimientos o ejercicios poliarticulares. Puedo con el propio peso del cuerpo desarrollar la fuerza submaximal a partir de diferentes propuestas que le vaya ofreciendo yo al deportista. Pero lo que me interesa, bueno, es mostrar a partir de algunas ejercitaciones cómo vamos direccionando esa fuerza, y esa fuerza coincide con esta manifestación que nosotros expresamos recién, ¿no? Ahí vamos a ver por ahí un press de pecho, coayudado, con una fuerza que le permita movilizar esa carga que es bastante pesada, entre 3 y 4 repeticiones, para posterior a eso realizar un ejercicio de contraste. Otra manifestación de fuerza importante que debemos tener en cuenta es aquella que se correlaciona con la fuerza potencia y la fuerza rápida, y que dice, en este caso cito a Stous Fajardo, como un autor que habla de dicha magnitud, y
y nos dice que es la capacidad de ejercer la mayor cantidad de fuerza posible en el menor tiempo posible, por lo cual se manifiestan acciones rápidas y potentes. Para poder entrenar esta fuerza, la carga oscila entre el 60 y el 80% de una RM, cuando hablamos de fuerza-potencia. Cuando hablamos de fuerza rápida, hablamos por debajo del 30% de una posible repetición máxima que hayamos evaluado en algún patrón de movimiento preestablecido. ¿De acuerdo? A modo de ejemplo, en este caso, ahora sí aparecen acciones vinculadas tal vez con los ejercicios que ustedes conocen derivados de la ley de Hill, los ejercicios, en este caso un segundo tiempo de potencia, con un peso sumamente alto, en donde tratamos de que ese muchacho, ese individuo movilice esa barra a su máxima posibilidad de velocidad de expresión posible. ¿De acuerdo? Como característica importante, a modo de ejemplo. Y por último, hacemos mención a la fuerza-resistencia. García Manso dice que es la capacidad de mantener una fuerza a un nivel constante durante un tiempo que dure, en este caso, una actividad o un gesto deportivo X, ¿de acuerdo? Esta fuerza-resistencia, en el caso del fútbol, está vinculada o está relacionada con patrones o movimientos propios del juego, ¿de acuerdo? Entonces, a modo de ejemplo, nuevamente, me gustaría que observen por ahí, tal vez una acción en donde, con el propio peso del cuerpo, van empezando a direccionar esta fuerza-resistencia bajo diferentes actividades, ¿de acuerdo? En este caso, una carrera saltada con una dificultad en cuanto a la longitud de zancada, que es esa proximidad entre vallas, una acción vinculada a aspectos coordinativos, skipping laterales con vallas, en donde va, apoya la cola al piso, se para y sale, de acuerdo con la mayor velocidad gestual posible, en este caso direccionado hacia la resistencia. Son bloques de 20 segundos por 40 de pausa, relacionado también bajo el método intermitente que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, a partir de lo mencionado, empezamos a tener relación y preponderancia en cuanto a algunos parámetros importantes a tener en cuenta. En cuanto al parámetro cualitativo y el parámetro cuantitativo, ¿cuáles van a ser aquellos que necesito yo discriminar y describir para poder direccionar estos esfuerzos que yo necesito, estos esfuerzos que me van a dar a mí la posibilidad de poder enriquecer a este deportista? Entonces, en cuanto al parámetro cualitativo, vemos reflejados calidad de movimientos, aspectos rápidos y explosivos. Obviamente están direccionados y basados bajo el entrenamiento de la fuerza. En cuanto al parámetro cuantitativo, efectos repetidos de larga duración, direccionado bajo la cualidad física resistencia. Se conoce que esto, desde el punto de vista muscular, estos dos tipos de esfuerzos serían incompatibles. Por un lado, si me aboco a la resistencia de media a baja intensidad durante un largo periodo de tiempo, estaría estimulando las características musculares o las fibras musculares de características de contracción lentas, y por otro lado, necesito una persona, un deportista o una deportista que tenga desarrollada o latente esas fibras musculares que van a ser o van a estar presentes en esas acciones determinantes del juego. ¿De acuerdo? Entonces, es conocido desde hace mucho tiempo el antagonismo fisiológico de estos dos tipos de fuerza, que dicen que no puedo nunca preparar a un deportista que necesita y demanda de la fuerza rápida explosiva o de manifestaciones vinculadas con acciones rápidas con un entrenamiento para fibras lentas. ¿De acuerdo? Como consideración importante. Entonces, a partir de ahí, empezamos ya a darle alguna respuesta a la temática en cuestión, el entrenamiento de la fuerza rápida. ¿Cómo lo vamos a llevar a cabo? ¿Cuáles van a ser las estrategias metodológicas que nosotros usemos como entrenadores para poder impactar directamente a estas cuestiones que ese deportista está necesitando? Entonces, el entrenamiento de esta cualidad es la capacidad más determinante, en este caso para él o la futbolista. La forma de manifestarse esta en el terreno de juego es a través de los diferentes golpeos, los saltos, las caídas, los cambios de dirección, además de tener una gran influencia en estas acciones de aceleración y desaceleración que mencionamos anteriormente. ¿De acuerdo? Acciones muy importantes a tener en cuenta, ya sea la capacidad de desacelerar como también la capacidad de desacelerar, porque es la posibilidad desde el punto de vista físico que me da a mí para poder engañar al otro,
porque de esto se trata el deporte de fútbol, tratar de engañar al otro, tratar de hacerle pensar que voy a hacer una cosa y en realidad hago otra. Y bueno, ¿cómo lo llevo a cabo? A través de la capacidad que tenga yo para poder desacelerar y acelerar en el menor tiempo posible. ¿De acuerdo? Bien, como vemos ahí en las imágenes, algunas características importantes que vienen a colación a esto que estamos mencionando recién. Y a modo gráfico, me gustaría presentarles algunos videos en donde se ponga de manifiesto esta propuesta de desarrollo de fuerza rápida. En este caso, con algunas tomas de decisión vinculadas con lo cognitivo, el futbolista resuelve una acción coordinativa y rápidamente tiene que direccionarse desde el punto de vista motriz, tiene que acelerar hacia un color, en este caso que va siendo direccionado por el propio compañero, ¿de acuerdo? La capacidad de arrancar y frenar rápidamente en otra acción, ejemplos que están vinculados y combinados con acciones propias del juego. El tipo tiene que golpear, tiene que llegar lo más rápido que pueda y tiene que golpear, porque a partir de una directa estimulación de ese golpeo va a aumentar esa capacidad de hacer fuerza para ese fin, ¿de acuerdo? Actividades con sogas tensoras de índole resistida, donde tiene que proponer un primer principio de entrenamiento pliométrico, como puede ser un skipping bajo, ¿de acuerdo? Donde el tipo va y viene rápidamente, acciones vinculadas con diferentes manifestaciones motoras, como lo habíamos mencionado anteriormente. Tocar y arrancar, una acción tan simple como esta que tiene que estar presente, ¿de acuerdo? Bueno, a modo de ejemplo, transitamos por el video. No me quiero extender, así no nos vamos con el tiempo. En cuanto a otras posibilidades o métodos que me van a permitir a mí poder mejorar esa fuerza rápida, es el famoso método pliométrico, ¿de acuerdo? Aquel método que coincide con, dentro de una misma fase, estimular dos tipos de tensiones musculares, la fase excéntrica como la fase concéntrica, a partir de, en algunas bibliografías lo pueden encontrar como el ciclo de estiramiento-acortamiento, en donde lo único que me va a interesar a mí que el tiempo de contacto, en este caso pie con respecto al suelo, sea el mínimo y a partir de ese tiempo de contacto pueda reducir el tiempo de aplicación de fuerza a los efectos de poder mejorar esa capacidad acelerativa que necesito que mejore, ¿de acuerdo? No para que salte más alto, sino para que sea capaz de rápidamente poder cambiar de dirección. O sea, el objetivo final, en este caso, en deportes como el fútbol, va a ser que rápidamente pueda ser capaz de acelerar o desacelerar. En otros deportes el objetivo será otro, ¿de acuerdo? Pero a modo de ejemplos variados, estos que estamos mencionando recién, saltos monopodales, bipodales, laterales, carreras saltadas. A modo de selección, bueno, ¿cómo vamos a ir dosificando estas cargas? Empezamos con situaciones sencillas a situaciones complejas, como el principio básico que aprendimos desde el primer día que elegimos esta maravillosa carrera en el curso de ingreso, de lo fácil a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido, de aquellas cuestiones que manejo a aquellas cuestiones que necesito de un servomotor mucho más integral, mucho más desarrollado para poder llevar a cabo. ¿De acuerdo? Entonces, a partir del video vamos a ir viendo un grado de posibilidades que están presentes a través de, en este caso, el entrenamiento pliométrico, con características coordinativas. El salto a una soga es un salto muy enriquecedor en cuanto al desarrollo del bagaje motor, como también desde el punto de vista de la iniciación pliometría, que es responder rápidamente ante un estímulo. Situaciones variadas, en donde el deportista, en función de sus propias posibilidades, va desarrollando no solamente saltos frontales, sino también con cambio de dirección y demás, y a partir de sus posibilidades, obviamente direccionadas con diferentes testeos, vamos a ir introduciéndolo hacia algún concepto mucho más complejo en función de la altura de la valla, en función de los saltos desde altura y demás, y a partir de ahí ir desarrollándolo con el objetivo de que pueda llegar a estimular esta fuerza rápida, esta fuerza explosiva que necesitamos para deportes de características acíclicas. ¿De acuerdo? Lo adelanto, así no los aburro tanto con las imágenes. Y en este caso ya ves un nivel avanzado donde tenés vallas próximas a 1 metro de distancia, donde el sujeto va tratando de transitar, pliometría del tren superior, presente a través de la estimulación esa que mencionamos para estimular la fuerza submaximal del sujeto. A mí no me interesa que sea un sujeto fuerte, sino que sea un sujeto capaz de expresar esa fuerza de la manera más rápida posible, ¿de acuerdo?
Bien, en cuanto a la fuerza explosiva, Gilles Cometí plantea que toda acción realizada contra una resistencia que permita desarrollar la máxima velocidad posible lleva a incrementar la velocidad o la fuerza rápida del sujeto entrenado. Por tal motivo, como mencionábamos anteriormente, presenta el método de contraste o método búlgaro o la famosa transferencia, más comúnmente conocida, donde alterna pesos sumamente importantes con pesos ligeros, que puede ser a partir del propio peso del cuerpo o con una carga ligera para poder movilizar esa acción de la manera más rápidamente posible, ¿de acuerdo? Y acá vamos a ver otra modalidad de ejercitaciones en donde el deportista combina esta acción de pesos elevados, en este caso, ejemplos que tal vez no hay una carga externa importante, pero sí hay una dificultad motora que le permite a esa persona transitar sobre tensiones excéntricas y concéntricas a partir del rolo y demás, en donde posterior a eso lo direccionamos a una acción muy rápida, muy potente, muy explosiva, que ponga de manifiesto ese grupo muscular que ha sido activado en el ejercicio anterior. Como ven acá en la imagen, lo repito, el objetivo es, a través de una plataforma bastante alta, que el deportista sea capaz de llevar el talón a la cola y posterior a ello poder apoyar, en este caso, la planta del pie en el cajón, lo cual representa una acción muy rápida y explosiva que juega a favor del ejercicio anteriormente desarrollado. En este caso, una adaptación para poder estimular el glúteo, que es un músculo muy importante en el futbolista, no solamente para producir acciones de tracción, de empuje, sino también para colaborar con los isquiotibiales en cuanto a aquellas acciones excéntricas de frenos y arranques, patrones de movimientos X, ya sea con sentadillas, con diferentes tipos de ejercitaciones, ¿de acuerdo? Seguimos avanzando. Hasta que llegamos a la fuerza especial. Como bien definimos a la resistencia como general y específica, la fuerza también. La fuerza también está direccionada hacia la especificidad del deporte, ¿de acuerdo? Entonces, este tipo de entrenamiento consiste en proponer ejercitaciones en situaciones muy próximas a la de la competición, con cargas ligeras y secuencias de ejercicios sumamente amplios, sumamente rápidos, ¿de acuerdo? Las cargas levemente superiores me van a permitir a mí mejorar la fuerza de los gestos deportivos específicos, ya sea golpear una pelota, ya sea cambiar de dirección a través de un dribbling, ya sea poder saltar y cabecear y demás. Mientras que las cargas iguales, pero cambiando el cuadro situacional, y ahora vamos a hacer memoria de las filipinas anteriormente vistas, como puede ser un juego reducido, me va a permitir mejorar la respuesta motora específica que necesita el futbolista o la futbolista para poder solucionar aquellas demandas que se van manifestando en el juego. Entonces, a partir de ahí, esta fuerza especial del futbolista se correlaciona con los patrones de movimientos específicos del deporte, con la demanda energética propia del deporte, que habíamos desarrollado al principio. ¿De acuerdo? Y a partir de ahí empezamos a relacionar, bueno, ¿cuál es el tiempo que habíamos mencionado? Hasta 15, 20 segundos como máximo, y cuál es el tiempo de recuperación de esos esfuerzos. 35, 40 segundos, 1 en 3, relación tiempo de esfuerzo, tiempo de pausa y demás. Entonces me gustaría que observen cómo vamos relacionando esta fuerza especial a través de una propuesta del entrenamiento que ponga de manifestación la fuerza del sujeto, la fuerza a través de diferentes manifestaciones, de diferentes tensiones, de diferentes angulaciones, como así también esos cambios de dirección que necesita convivir para poder inervar ese tipo de fibra muscular que le va a dar calidad a la acción que nosotros estamos tratando de representar, ¿de acuerdo? Entonces vemos duelos individuales, a través de unos versus uno, previo a diferentes tipos de manifestaciones de fuerza, previo a diferentes situaciones que le vamos planteando a través de cambios de dirección y de carreras rápidas, donde el deportista tiene que utilizar su máxima velocidad de expresión, tiene que convivir con esa desacomodación que le produce el rival, a los efectos de poder llegar antes al balón y a partir de haber llegado antes, poder darle solución inmediata a lo que propone el deporte fútbol. Lo voy adelantando, así lo pueden observar bien. Y podemos seguir avanzando.
Bien, seguimos. Entonces, como consideraciones finales e importantes a tener en cuenta, la mayor cantidad de estímulos motores realizados en la competición están basados o relacionados con un 80 o un 90% de acciones de media a baja intensidad, vinculado a las primeras filminas que yo les fui mostrando. Mientras que un escaso porcentaje de ese tiempo, el tiempo total, aproximadamente entre el 10 y el 20%, están ligados a desplazamientos de alta intensidad, siendo estos los más determinantes para con el juego. En función de ello, si estas acciones más significativas para con el juego se manifiestan de manera explosiva, rápida y de corta duración, el objetivo del entrenamiento que nosotros estamos proponiendo en este caso sería aquel que me permita estimular este tipo de acciones, o sea, los videos que les mostré recién. Por ende, el entrenamiento de la fuerza rápida del futbolista y la acumulación de acciones motoras variadas, estimuladas de manera intermitente, combinadas en este caso con acciones propias del juego, sería el entrenamiento adecuado para poder estimular esta resistencia especial. Entonces, esfuerzos repetidos, innumerable cantidad de veces, a una alta intensidad, que pongan de manifiesto la fuerza rápida, la fuerza explosiva, la capacidad de poder hacer acciones veloces, con el objetivo de poder incrementar esta resistencia especial a la cual estamos haciendo mención o desarrollando, ¿de acuerdo? Por tal motivo, la propuesta implicaría invertir la pirámide que en los años 90 utilizábamos, que era empezar con esfuerzos de poca intensidad y larga duración para rápidamente ir hacia los esfuerzos de alta intensidad y de corta duración. No, ahora la propuesta es la inversa. La fuerza rápida debe ser la base de la preparación física. La resistencia especial debe venir después como consecuencia de estos estímulos abultados que nosotros estamos mencionando. Entonces, para ir cerrando y para pasar a las preguntas, ¿cuál es la verdadera fuerza que nosotros debemos entrenar? Y bueno, ahí hicimos un desarrollo generalizado en este periodo de tiempo que fuimos charlando sobre la fuerza del deportista que convive con acciones acíclicas, que mencionamos la fuerza máxima como importante, como sustentos de las otras manifestaciones de fuerza, pero sabemos que no podemos llegar a una manifestación de fuerza que me provoque esta hipertrofia para los deportes de cuestión, porque no le va a permitir al futbolista o al deportista, a las jugadoras de vóley, a la jugadora de handball, de poder movilizar su cuerpo en el tiempo y espacio como realmente lo necesita. Hablamos de la fuerza explosiva, que tiene relación directa con efectos pliométricos, con la estimulación de la fuerza rápida. Hablamos de la resistencia a todas estas manifestaciones de fuerza, que son muy importantes. Pero, ¿saben qué? A mi entender, y en función de la experiencia, no hay ninguna otra manifestación de fuerza que sea más importante que la fuerza de que estamos atravesando nosotros ahora, que es la fuerza de la voluntad, chicos y chicas. La fuerza de la voluntad moviliza a todas las otras fuerzas. Si vos como entrenador, si vos como entrenadora, sos capaz de tocar las fibras más íntimas de ese ser para que pueda ser el mejor deportista en el momento que le toque expresarse como tal, ya tenés una batalla ganada y ya va a poder expresar todo este tipo de cuestiones que nosotros estamos manifestando. Y como dijo en algún momento Mahatma Gandhi, la fuerza no proviene solamente de la capacidad física, sino que proviene de la voluntad del alma, y sobre todo en los momentos que estamos atravesando. Así que espero haber sido claro con el mensaje, haber sido gráfico con los ejemplos. Creo que ya estamos en el tiempo que me habían dado para la exposición. Y nada, muchísimas gracias a todos y a todas. Y bueno, espero poder darle respuesta a las preguntas en caso de que haya. Muchísimas gracias, Martín. Bueno, nuevamente agradecerte en nombre de la organización. Vamos a pasar a las preguntas, ¿sí? Hay varias, así que las empezamos a leer. Bueno, las primeras tres las voy a leer yo, después en algunas voy a habilitar el micrófono. De Mayo Matías pregunta si en competencia, por ejemplo, realizan 15% alta intensidad.
en la semana hay que buscar igualar o superar ese volumen? Bueno, muy bien. Buena pregunta. Los artefactos tecnológicos que se fueron introduciendo en los entrenamientos, en el entrenamiento deportivo, nos fueron dando respuesta a un montón de cosas que en su momento pensábamos, pero que no tenía la posibilidad de poder mensurarlo. Entonces apareció la tecnología del GPS, que nos da la posibilidad de poder mensurar todo este tipo de acciones que estamos manifestando hasta el momento, ¿no? Por lo cual empezaron a generarse infinidad de cantidad de estudios que arrojan, desde el punto de vista práctico y específico, aquellas manifestaciones que se van abordando a lo largo de la semana en las diferentes sesiones de entrenamiento que nosotros vamos evocando. Y un autor que se encargó de escribir mucho con respecto a esto es Casamichana, tiene 2 libros en donde manifiesta todo este tipo de cuestiones, y a partir de su estudio, él manifiesta que en la semana de trabajo, el volumen total de entrenamiento deportivo debería estar cercano al 2.5 de lo que se manifiesta en la competencia, en el gol estándar, que sería, en este caso, si vamos a valores gráficos y puntuales, si el deportista recorrió 10 kilómetros en la competencia, el volumen total de entrenamiento semanal en 5 sesiones debería ser de 25 kilómetros, el 2.5 de esa sesión, teniendo en cuenta siempre que no tenés competencia intermedio y demás. O sea, una semana tipo de característica normal. Esto estamos hablando para el alto rendimiento deportivo. En lo que respecta al desarrollo del deportista juvenil, de diferentes disciplinas, estos valores no coinciden. Y no coinciden porque lo he probado, no porque lo inventamos. ¿Por qué no coinciden? Porque tenemos innumerables cuestiones a desarrollar que no nos permiten solamente con ese escaso tiempo poder darle las respuestas que va a necesitar a futuro para poder expresarse en el alto rendimiento. ¿Se entiende? Ok. No sé si fui gráfico con la explicación. Muchísimas gracias, gracias Matías por la pregunta. Pasamos a la pregunta número 2 de Carrela Carolina, que nos pregunta: ¿cómo trabajarías el cúmulo de actividades motoras combinadas con acciones propias de juego en niños que realizan la actividad fútbol de forma recreativa sin perder el carácter lúdico? ¿Es posible? Bueno, muy bueno, porque es en realidad donde muchos de nosotros empezamos. En este caso yo empecé con escuelas deportivas, escuelas vinculadas con la formación lúdica recreativa en fútbol, y bueno, la propuesta estaba vinculada a eso. En realidad, lo que tenemos que primero pensar es cómo puedo yo ser capaz de presentarle a mi alumno, a mi alumna, una propuesta que lo acerque a lo que yo, una persona de 40 y pico años, hacía en el potrero, hacía en la vereda de mi casa, hacía en el lugar a donde no tenía un docente que encamine mis deseos lúdicos por formarme. Entonces, a partir de esa respuesta es a donde introducimos lo que está mencionando recién la compañera. Es, bueno, dentro de nuestra escuela de fútbol, tengo que empezar a introducir un cúmulo de actividades que no solamente me permitan adquirir gestos técnicos del deporte, sino que me permitan incorporar esas motricidades variadas que hoy no están presentes en la educación sistemática. Porque todos sabemos, y muchos profes que están aquí presentes, que trabajan en escuela, que lamentablemente muchas veces la educación física del primario coincide con el recreo del secundario. Y tenemos que amacarnos para poder dar nuestras clases. O sea, no nos podemos apartar de nuestra realidad. Es lo que nos toca vivir. Bueno, a partir de lo que nos toca vivir, tenemos que buscarles soluciones a estas problemáticas. La fuerza de voluntad, buscar soluciones a lo que pasa. ¿De acuerdo? O sea, empezó la pandemia, no podemos tomar clase y bueno, apareció el Zoom. Yo la primera vez que conocí a Zoom fue en marzo y hoy soy un magíster en Zoom. ¿Se entiende? Bueno, en nuestro campo de acción es lo mismo. En la escuelita de fútbol, en donde nos toque trabajar, es poder presentar este cúmulo de actividades combinadas con gestos técnicos. Trabajos vinculados con la coordinación a través de diferentes propuestas, aros, bastones, bolsitas de arena, bueno, lo que a ustedes se les imaginen y que seguramente muy bien desarrollan a expensas de la cantidad de grandes docentes que tenemos en la universidad. Muy bien, gracias Carolina. Vamos con la pregunta de Conte Matías. Esta, la que las leo es porque, bueno, de alguna forma no se pudo habilitar el micrófono, ¿sí?
Nos pregunta qué estrategias se te ocurrieron a vos o practicaste para tratar de emular la participación del oponente en esta situación de cuarentena al momento de entrenar futbolistas en confinamiento. Bueno, muy bien. Va en cuanto a la adaptación, digamos, ¿no? Está De nuestro buenísimo, laburo. está buenísimo. Bueno, es la primera vez en la historia del fútbol, de los deportes de conjunto, del deporte individual, que el deportista se encuentra con tanto tiempo sin poder hacer lo que realmente le gusta. Entonces, al principio de esta cuarentena, donde hacíamos innumerable cantidad de Zoom con nuestros deportistas, no teníamos muchas posibilidades más que poder desarrollar estas acciones neuromusculares que todo el mundo conoce a partir de los diferentes métodos de entrenamiento que vamos manifestando. Pero a lo largo de ese tiempo me fui dando cuenta que en muchos casos presentaba una situación incómoda para el deportista, porque en realidad me metía en su propia intimidad y muchos de ellos vivían en situaciones vulnerables y le costaba poder mostrar su realidad a partir de poder presentar la cámara. Entonces opté por manejarme de otro modo y a su vez empecé a encontrar situaciones desfavorables en cuanto a lo socioafectivo. O sea, un pibe, si para mí es jodido a los 40 y pico de años, no me quiero imaginar lo que le representa estar encerrado a un pibe de 18, a una chica de 18 años. O sea, lo vivo con mi hija. Mi hija tiene 15, 16 años, está deseosa de poder encontrarse con sus amigos, con sus amigas, a poder charlar, a poder tomar un mate. Bueno, un adolescente, un deportista, tiene la misma problemática que nosotros. Entonces, a partir de los socioafectivos empezamos a generar, por ejemplo, yo tengo mucha relación con muchos futbolistas que he tenido en el proceso formativo, entonces me contacté con muchos de ellos y empezamos a generar charlas vinculadas a cómo fue transitando él su proceso formativo, qué se encontró posterior a irse de la institución, qué necesitó para desarrollarse en el fútbol de alto rendimiento. Por ejemplo, bueno, lo digo el nombre, no pasa nada, no sale de acá. Uno de los chicos que actualmente está jugando Champions me comentaba que para poder desarrollarse en ese fútbol de alto rendimiento, precisó aumentar 7, 8 kilos de masa muscular. Y era un pibe que estaba dentro de los parámetros que nosotros consideramos buenos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Y por ahí me aparto de la pregunta que me hacías. Es que no todo lo que viene de Europa es la verdad absoluta, porque hoy en fútbol parecería que si no haces reducido, si no haces rondó, sos un mal entrenador. Y la realidad es que haciendo reducido rondó no podés aumentar 7, 8 kilos de masa muscular. Precisás de otros métodos de entrenamiento. ¿Se entiende? Tal cual. Muchísimas gracias. Gracias, Matías, por la pregunta. Bueno, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. Vamos a hacer las últimas 2 preguntas y después ya hacemos el cierre por parte tuya, Martín. Le habilitamos el micrófono a Matías Abot. Hola Martín, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola, Matías. ¿Cómo te va? Mi pregunta es acerca de, quisiera saber si personalmente tuviste alguna experiencia con otro tipo de deporte de contacto, ya sea handball, básquet, vóley, alguno que incluya más a la fuerza del tren superior, porque vos nos contaste mucho del fútbol y vimos muchos videos del tema del tren inferior y ejercicios específicamente de la fuerza específica del fútbol. Bien, Matías, como les dije al principio, no puedo yo expresar conocimientos que realmente no los tengo. O sea, ponerme a hablarles de otras disciplinas deportivas sería una falta de respeto para ustedes y para mí. ¿Por qué? Porque en realidad, desde que tengo meses, es que convivo con una pelota de fútbol. Y mi primera experiencia en fútbol en el año 97, 98, cuando estaba estudiando el profesorado, fue junto a Martín Pérez Rodríguez, el coordinador de la carrera, en un club deportivo en Merlo, haciéndonos cargo de 7ª, 8ª y 9ª división. Y a partir de ese día es que no dejo de trabajar, toco madera en fútbol, en diferentes estamentos. El único deporte en el cual conviví fue en natación, que me acuerdo que para poder pagarme el profesorado me iba en bicicleta desde Ramos Mejía hasta el club portugués, porque no teníamos plata para el colectivo, a dar natación en la escuela de natación del club portugués. Pero después en otra modalidad deportiva no conviví. Pero sí, obviamente, como te dije anteriormente, es que cada uno de ustedes deberá adaptarlo en función de las demandas del deporte.
Obviamente en vóley hay una producción de fuerza del tren superior completamente diferente a la que existe en fútbol. Y hay una manifestación de fuerza diferente, y debo generar patrones de movimientos que me desarrollen a mí la posibilidad de prevenir lesiones a los efectos de acciones repetitivas, me imagino yo. Ahí la veo a Florencia, entrenadora de la Universidad de Vóley, en donde, bueno, un voleibolista al repetir acciones de remate seguramente necesitará otros patrones de movimiento a desarrollar diferentes a los de fútbol. El rugby, el jugador de rugby precisará otro tipo de acciones, Mati. Así que no te puedo desarrollar mejor la pregunta, es lo que me tocó vivir a lo largo de estos No 20 pasa años. nada, no pasa nada. Muchas gracias por responder. Gracias, Matías. Y vamos con la última. Le habilitamos el micrófono a Mariano Guarino. Ahí va. ¿Se me escucha? Sí, bárbaro. Sí. Listo, perfecto. Martín, mi pregunta más algo que me hizo ruido en el tema de la fuerza máxima, los ejercicios que vimos de los chicos de Boca, uno que estaba acostado, que flexionaba la pierna, y el otro que estaba sentado en la máquina. Yo lo que vi que hicieron 3 repeticiones y parecía que podían hacer 10 más. Y además de que estaban sentados y acostados, y me pareció que no involucraban, por ejemplo, la zona media en ese ejercicio. Sí, se entiende. Se ¿Qué entiende opinás bien. vos? En cuanto a, yo elegí algunos patrones de movimientos que ejemplifiquen tal vez la cuestión. En lo que mencionás vos, en este caso veíamos una prensa horizontal de una tecnología muy avanzada que se llama TecnoGym, la cual tiene la posibilidad de poder graduarse a las posibilidades motrices de cada uno de los deportistas. Y veíamos tal vez movilizar, en ese caso veíamos a un chico brochero que ahora se fue a jugar a otro club, en donde de manera unipodal movilizaba casi 225, 250 kilos. O sea, es una fuerza sumamente amplia y estaba correlacionada a tal vez el 80% de una evaluación individual de ese sujeto. ¿De acuerdo? Pero tranquilamente también la desarrollamos con otros patrones de movimiento, como puede ser una sentadilla con el propio peso del cuerpo, una sentadilla profunda, una pierna. ¿De acuerdo? Pero sí, bueno, consecuentemente con lo que viste, hay otro tipo de patrones de movimientos que están implícitos en esa manifestación de fuerza. Lo que sí tenemos que aclarar es que, en realidad, en deportes acíclicos como los que estamos presentando, con que tenga buenos niveles de fuerza ya nos alcanza. Porque Y yo una no más. necesito que incremente su fuerza máxima, sino que incremente su fuerza útil y que sea capaz de utilizar esa manifestación de fuerza en tiempos breves. ¿Se entiende, Matías, no? No, Ezequiel, Martín, perdón. sí, y quería hacer una más. Con respecto a los ejercicios relacionados al levantamiento olímpico, tipo una cargada o un envión, que son ejercicios, como vos decís, de corta duración y de explosividad. ¿Vos los usás o pensás que es una pérdida de tiempo por el nivel técnico que requieren explicarlos o enseñarlos? Mirá, para el desarrollo de la fuerza, sobre todo en etapa formativa, nosotros tenemos que pensar en este deportista que convive con las diferentes disciplinas deportivas, viene desde muy chico entrenando. Entonces, si el trabajo es a largo plazo y se hace de manera coordinada y en conjunta con los diferentes estamentos de la institución en la cual uno está conviviendo, tranquilamente debería llegar a etapas adultas con gestos técnicos adecuados en cuanto a estos dos ejercicios que vos manifestaste. Yo lo uso y mucho, los uso y mucho. De hecho, bueno, no se los puse en el video, pero tengo acciones que demuestran cómo metodológicamente vamos llevando progresivamente para que esa persona nos pueda dar solución a los efectos del entrenamiento de la fuerza potencia, fuerza explosiva, con este tipo de modalidad que vos estás mencionando. ¿De acuerdo? Pero siempre y cuando tenga el patrón motor correctamente desarrollado. Vuelvo a repetir, si desde novena división vos, el chico empieza con un palo de escoba a movilizar ese palo de escoba o la barra, propiamente dicho, y a direccionar ejercicios facilitadores para mejorar la técnica de esas conductas motrices que vos manifestás, cuando llegue a edades de quinta, de cuarta división, ya la carga tranquilamente la puede movilizar en función del desarrollo de la fuerza explosiva o potencia. ¿De acuerdo? Perfecto, gracias. Bueno, No, Martín, a Martín Guarino, a Martín Traversi,
agradecerle de parte de toda la organización. Bueno, ya estamos terminando con la charla. Disculpen a los que no pudimos darle la palabra con el tema del micrófono ni leer sus preguntas, pero nos quedamos sin tiempo, tenemos que preparar ya el cierre. Bueno, más de uno seguramente va a estar presente en el cierre, así que nos vemos ahí. Muchísimas gracias de vuelta, Martín Travers. Permitime, Ariel, Perdón, sí. permitime agradecer a todos y a todas por su tiempo. Y para mí, como dije anteriormente, ha sido un orgullo ver a muchos chicos o chicas que la universidad me dio la posibilidad de incorporar a mi familia, amigos. Lo veo ahí a Matías Brites, a Nahuel Alonso también, a Osvaldo, a su señora y además, así que muy, muy gratificante este momento vivido y les agradezco enormemente. Y si hay algún mensaje que yo les pueda llegar a dejar es que no dejen nunca de formarse, no dejen nunca, porque la educación es la clave para poder seguir desarrollándonos en esta sociedad que nos golpea día a día. Así que gracias a vos, Ariel, y gracias a todos y a todas. Ahí la veo también a Macarena, que alumna del profesorado, un gustazo. Bueno, nada, a Nico gracias, Blanco. Martín, de verdad, de corazón. Y a bueno, ustedes. gracias a todos por estar presentes. Nos estamos viendo en la próxima. ¿Sí? Bueno. Un saludo para todos y que sigan bien. Nos vemos en el cierre. Chau, chau.